Por último, lo que estamos hablando de notaciones está la notación de intervalos que les mencioné hace un momento. Los intervalos hay de diferentes tipos. Básicamente, ¿qué es un intervalo? Un intervalo es un trozo o una parte de la recta numérica. Por ejemplo, aquí en este primer intervalo tenemos el intervalo que va del 3 al 7. En el segundo tenemos el intervalo que va del menos 4 al 7. En el siguiente el intervalo que va del 3 al 4. Acá tenemos el intervalo que va del 3 al 7. Acá otro intervalo que también va de 3 a 7. Este también va de 3 a 7. Pero ustedes dirían, ¿pero por qué todos son de 3 a 7? Porque hay una diferencia. Si ustedes notan aquí, la bolita está llena en ambos lados. Aquí está llena de este lado izquierdo, pero vacía del lado derecho. Y aquí al revés, vacía del lado izquierdo y llena del lado derecho. Eso lo que significa básicamente es si el número pertenece o no pertenece al intervalo. ¿Qué quiere decir en este caso? Por ejemplo, en este primer intervalo, ya ahorita hablamos de esta simbología, vamos a primero hablar de esta representación gráfica. En esta simbología de 3 a 7, quiere decir que el intervalo de 3 a 7 son todos los números que están entre el 3 y el 7. Todos los números que estén aquí son parte del intervalo. Por ejemplo, el 4 es parte del intervalo. El 5,2 es parte del intervalo porque es un número entre el 3 y el 7. El 6,197 es parte del intervalo porque está entre el 3 y el 7. O sea, todos los números que están entre 3 y 7 son parte del intervalo. Pero, por ejemplo, el número 6 punto, vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo como por acá. El número 6,9999999, pegadito, pegadito, casi llegando a 7, ese número es parte del intervalo. O sea, todos los números entre 3 y 7 son parte del intervalo. Pero, al estar la bolita sin llenar, quiere decir que eso es abierto. Eso significa que el 7 no es parte del intervalo. E igual sucede acá. Yo puedo acercarme mucho, mucho, mucho al 3. Todos los números que están casi pegados al 3 son parte del intervalo. Pero el propio 3 no es parte del intervalo. O sea, el 3 no pertenece a este intervalo. Es como decirlo de esta manera. Imagínense ustedes como que tuvieran una casa. Ustedes construyeron una casa y el vecino construyó a la par. ¿Ok? Entonces la buena pregunta es, desde el punto del vecino, desde el punto de este señor, ¿esta pared le pertenece o no? No le pertenece porque él no la construyó. O sea, no le pertenece. Entonces, todo lo que está dentro de la casa le pertenece, pero la propia pared no. Es lo mismo que sucede con los intervalos. Todo lo que está entre el 3 y el 7 les pertenece, pero el propio 3 y el propio 7 no pertenecen al intervalo. Cuando un número, en este caso, no pertenece al intervalo, se escribe con los paréntesis, los intervalos se escriben con los paréntesis cuadrados. Entonces, por ejemplo, aquí se escribe el 3 y el 7. Y los paréntesis cuadrados, bueno, como el 3 no pertenece, se escribe el paréntesis cuadrado como al revés. Eso significa abierto, que no pertenece. Como el 7 tampoco le pertenece, el paréntesis cuadrado se escribe también como al revés. Eso indica que no pertenece, que esto es abierto. Este de hecho es un intervalo abierto. ¿Por qué? Porque está abierto a ambos lados. Este es otro intervalo abierto. ¿Qué quiere decir? Que todos los números entre el menos 4 y 7 les pertenecen, excepto el menos 4 y el 7. En este otro caso, decimos que este intervalo son todos los números que van del 3 y el 4, pero abierto a ambos lados. Entonces son que todos les pertenecen entre el 3 y el 4, pero excepto el 3 y el 4. ¿Qué números están entre el 3 y el 4? De 3,1, 3,2, 3,3, 3,7, 3,28, 3,49, 3,572. O sea, todos los números que están entre el 3 y el 4 pertenecen a ese intervalo. La única diferencia entre los intervalos es su nombre, de acuerdo si están abiertos o cerrados. Por ejemplo, esto es un intervalo cerrado, porque está cerrado a ambos lados. ¿Qué quiere decir cerrado? Que el 3 y el 7 sí les pertenecen. Regresándome al ejemplo de la casa. Esta es la casa que yo construí. Mi vecino construyó la casa a la par. Aprovechó mi pared. Pero mi pregunta, ¿esta pared me pertenece? Claro que sí. ¿Esta pared me pertenece? Claro que sí, yo la construí. Es lo mismo que sucede en este caso. El 3 y el 7 sí le pertenecen al intervalo.
Entonces, en este caso son todos los números entre el 3 y el 7, pero incluyen al 3 e incluyen al 7. O sea, incluyen nuestras paredes. Eso es un intervalo semiabierto, semicerrado. Eso es cuando está cerrado de un lado y abierto al otro. Este es abierto al lado derecho y este es abierto al lado izquierdo. Y están los intervalos infinitos cuando simplemente sigue. Sigue hacia una dirección. O sea, aquí son todos los números que son menores que el 7. O sea, este intervalo incluye a todos los números menores al 7. Eso quiere decir que son todos los números que vienen desde menos infinito hasta el propio 7. Y vean que este 7 lo dieron cerrado. ¿Ok? En la simbología, cuando ustedes escriben por comprensión, en este caso, lo que ustedes tienen que asegurarse es, imagínense que aquí hay una X. ¿Ok? Para escribir bien la simbología. Ahí hay una X. Recuerden que en la recta numérica, entre más a la derecha, mayor el número. Entonces, aquí está la X. Entre la X y el 7 es más grande el 7 porque está más a la derecha, entonces la boquita se come al 7. Entre el 3 y la X es más grande la X porque está a la derecha del 3, entonces la boquita se come a la X. Y ya está, vean que es la simbología que se utilizó acá. Siempre se escribe el conjunto de las X, como es en la recta numérica, de las X que pertenecen a R, sin, no es necesario esta parte, o se escribe así, el conjunto de los números, tales que, eso significa esa rayita, que X pertenece a R, y se escribe esta representación, que 3 es menor que X y X es menor que 7. O sea, eso significa que son los números que están entre el 3 y el 7 sin incluir al 3 y sin incluir al 7. ¿Ok? Si lo incluyera, se le pone el símbolo de menor o igual. O sea, se le pone la rayita aquí abajo. Si lo incluyera. Pero como esta vez son abiertos, no se pone. En este otro caso, por ejemplo, vamos con este ejemplo. Aquí, ¿cómo se escribe? El conjunto. Le ponemos una X acá. Bueno, la letra que usted guste. Entre el 3 y el 7. Bueno, entre la X y el 7 es mayor el 7. Entre el 3 y la X es mayor la X. Pero esta vez va cerrado, entonces se escribe el igual. Y se escribe el igual. Entonces se escribe el conjunto de los números tales que X pertenece a R. Y se escribe esto así como está. 3 menor o igual a X menor o igual a 7. Que es la representación que estaba acá. ¿Ok? Aclaro una cosa, esta representación se puede poner al revés, pero si ustedes ponen el 7 primero, después la X y después el 3, tienen que tener cuidado. Aquí entre el 7 y la X será mayor el 7. Entonces recuerden que la boca se debe comer al 7. Entre la X y el 3 es mayor la X. Entonces la boca se tiene que comer la X y cerrados. O sea, esta parte se puede escribir así o se puede escribir así. Pero hay que tener cuidado siempre que la boquita igual se tiene que comer siempre al mayor. ¿Ok? Vean en este otro caso. Aquí es lo mismo. La única diferencia es que como en el 3 está cerrado, se pone la rayita del igual. ¿Ok? Igual sucede acá. Como aquí es el 7 el que está cerrado, entonces aquí se pone la rayita de menor o igual. Y finalmente en este caso, que es el que a veces cuesta más, no, imaginémonos la X acá. ¿Ok? Entonces se escribe. Entre la X y el 7 es mayor el 7 porque es más grande que la X. Entonces escribe hacia allá. La boca se come al 7. Como está cerrado, le ponemos el igual. Entonces escribe el conjunto de los números, tales que son números que pertenecen a los reales. Y X menor que 7. Menor o igual a 7. Aquí no es necesario poner otro número. ¿Por qué? Porque solo se dio el 7. Es el único número. Entonces, esto lo que se lee es que es el conjunto de los números reales, tales que esos números son menores que 7. Esto es lo que realmente dice esto, que son números menores que 7, o sea, son todos los números menores que 7. También se puede escribir de esta manera, que los puede confundir un poquito, pero también se puede escribir de esta manera. Poner primero el 7 y después la X. Pero acá tenemos que tener claro que la X, el 7 es más grande que la X. Entonces la boquita se debe comer siempre al 7.
Cualquiera de las dos es correcta, pero hay que tener mucho cuidado que la boquita siempre se debe comer al más grande entre los dos. Y entre estos dos será más grande el 7. Entonces la boquita igual se debe comer al 7. Sea cual de los dos pongan, en qué orden, pero la boca se debe comer siempre al mayor. ¿Ok? Esa es la representación. Cuando hablamos de representación de intervalos, entonces se puede representar de tres formas. Se puede representar gráficamente, se puede representar por comprensión o se puede representar por intervalo. ¿Ok? Se puede representar de las tres formas. Por gráfica es el dibujo en la recta numérica. Por comprensión es con esta simbología, que aprovechamos la representación gráfica para hacer la representación simbólica. Y por intervalo, que básicamente lo que uno pone son los extremos del intervalo y pone si va abierto o si va cerrado. En este caso, los extremos del intervalo eran 3 y 7, 3 y 7. 3 abiertos se pone el paréntesis cuadrado al revés. 7 cerrado se pone el paréntesis como normal, como cerrando un paréntesis. Acá, este era un intervalo infinito, entonces pone los extremos, el 7 y el menos infinito. Entonces se pone menos infinito y el infinito siempre se pone abierto. Tengan claro eso, los infinitos siempre se ponen abiertos. Entonces menos infinito y el 7. O sea, la notación por intervalo siempre se ponen los extremos del intervalo. ¿Ok? Acá pueden ver unas notas simplemente de la notación de simbología, pero básicamente vean que la boquita siempre se va a comer al mayor. O sea, siempre el que está más a la derecha es el que se va a comer porque los números entre más a la derecha, mayores. Unos pequeños ejercicios para que puedan ver la transición, no con los que ya estaban hechos. Por ejemplo, aquí nos dan el intervalo de menos 2 a 6. Entonces, por comprensión y gráficamente, siempre les va a ayudar primero a hacer la gráfica. La gráficamente les ayuda mucho para hacer la de comprensión. Entonces, ese es el intervalo que va de menos 2 al 6. El menos 2 dice que está abierto porque el paréntesis cuadrado está al revés. Entonces va abierto. En 6 si está bien el paréntesis cuadrado, entonces va cerrado. Este es nuestro intervalo. Ahora vamos por comprensión. Entonces nos imaginamos una X aquí. Entre la X y el 6 la boca se come el 6 porque está más a la derecha. Como es cerrado se pone igual. Entre el 2 y la X es más grande la X porque está más a la derecha. Abierto porque aquí está abierto. Entonces por comprensión va a ser el conjunto de las X, que son números reales. O sea, esta parte siempre se copia igual, tal que, y escribimos eso así como está. Menos 2 menor X menor o igual a 6 y terminó el ejercicio. En este caso es básicamente lo mismo. Hagamos este de acá. Ah, bueno, este era un intervalo infinito. Sí, sí podemos hacerlo. Hagamos la parte gráfica primero. Ponemos el intervalo, ponemos el 5, pero este intervalo va hasta infinito positivo, entonces va para allá. Y en el 5 estaba abierto, entonces pone abierto. Entonces, esta es nuestra representación gráfica. Ahora vamos con nuestra representación por comprensión. Entonces ponemos una X. ¿Dónde ponemos siempre la X? En la parte de nuestro intervalo. Entre el 5 y la X es más grande la X porque está a la derecha del 5. Y como va abierto, entonces se pone solamente el símbolo de menor que, o sea, sin el igual. Y ya por comprensión va a ser el conjunto de las X tales que son números que pertenecen a los reales. Y escribimos esto así como está. 5 menor a X y cerramos. Recuerden, en este caso no es necesario poner el infinito. El infinito solamente se pondría en la notación por intervalo, pero no en la de comprensión. Tercero, en el tercero, para ir cerrando, entonces vamos siempre primero con la parte gráfica. Ponemos el número, que en este caso es menos 1. Híjole, y ahora sí, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia la derecha o a la izquierda? Bueno, en realidad es muy simple. Sabemos que va cerrado, porque está el símbolo cerrado y lleva la rayita abajo. Pero ¿dónde va la X? ¿Quién es más grande, el menos 1 o la X? Vean que la boquita se come al menos 1. Quiere decir que el menos 1 es más grande que la X.
O sea, quiere decir que el menos 1 está a la derecha de la x. Entonces, si el menos 1 está a la derecha de la x, quiere decir que la x está a la izquierda. Entonces, la flecha siempre va a apuntar en este caso hacia donde está la x. Porque recuerden que la x debe quedar entre el intervalo. Entonces, este intervalo es, ya en esta notación se escriben los extremos. En este caso, el extremo de acá es menos infinito, porque fue hacia la izquierda. Entonces, menos infinito. Y el otro extremo es menos 1, cerrado. Y ya tenemos la notación por intervalo. Por último, aunque ya lo hemos mencionado varias veces, ¿qué es la notación por comprensión? Ya notamos que por los intervalos esto es una notación por comprensión, donde se dice el tipo de elementos de ese conjunto y las características. También lo mencionamos en el primer video sobre conjuntos, que es un conjunto, es una representación que tienen características en común. Son elementos que tienen características en común. Pero cuando representamos un conjunto por comprensión, simplemente ponemos los elementos y las características que tengan en común. En particular, me interesa que veamos un ejemplo de conjunto como este, un poquito más formal. El conjunto M, digamos que es el conjunto de la forma de X. Vamos a buscar elementos que sean de esta forma. 3x menos 2. Ah, pucha, ¿qué son esos? Tales que, y se deben cumplir estas características, tales que x pertenece a los naturales. O sea, estoy diciendo que x son números naturales, tales que x van a ser números naturales entre el 10 y el 2. ¿Qué estoy diciendo acá? Porque tal vez algunos de ustedes dicen, uy, qué complicado se ve eso. Vean, lo que dice esto es que los elementos de nuestro conjunto van a ser de esta forma. Y estos elementos deben cumplir las características que dicen que x tiene que ser un número natural, pero tiene que ser números naturales que cumplan esta característica. O sea, son números naturales que están entre el 2 y el 10, pero vean que en el 10 está cerrado porque lleva el igual. O sea, quiere decir que x es un número que es como que incluye al 10, pero no incluye al 2. O sea, básicamente x son entre el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Son números naturales entre el 2 y el 10 sin incluir al 2 porque el 2 está abierto. Entonces, x son números, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este conjunto, si lo hiciéramos manualmente, tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que hacer una tabla. Tendríamos que poner aquí x, los números que van a ser parte de nuestro conjunto, y x entonces son los números que están entre 2 y 10 naturales, que ya vimos que son el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Y acá lo que ponemos son los resultados, o sea, ponemos 3 porque entre el 3 y la x hay un por, 3 por 3 menos 2 y apuntamos cuánto da. 4 por 3 por 4 menos 2 y apuntamos cómo da. Por ejemplo, vamos a sacar el del 5. Sería 3 por 5, o sea, porque aquí hay un por, menos 2. 3 por 5 da 15, menos 2 da 13. Entonces el número que va acá es 13. Y así sucesivamente. Pero les voy a enseñar algo para que ahorren tiempo en casos de este tipo. Que ustedes tengan este tipo de expresiones y se nos complique un poco hacer todos esos cálculos que nos cansan y nos cuestan. Podemos aprovechar la calculadora de esta manera. La calculadora les puede construir esa tabla, pero ustedes, eso sí, tienen que tener muy claro la característica, que son números naturales que están entre el 2 y el 10 sin incluir el 2. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Ponemos nuestra calculadora en modo tabla, que es un modo de funciones. Pero lo que nos va a hacer es construir una tabla. E ingresamos esta expresión, 3. X. Para ingresar la X usamos la X de color rojito que está acá. Eso se escribe alfa y esa X. Menos 2.
Le damos igual. Aquí les va a aparecer una segunda, pero eso no importa, le damos igual. Estar quiere decir a partir de qué número voy a empezar. Yo puedo decir que empiece desde el 2, nada más que yo sé que el resultado del 2 no lo incluyo porque viene abierto. O si hice bien mi tablita, yo ya sé que debería empezar desde 3, pero empecemos desde 2, no importa. Empiezo en 2, termino en 10. Le doy igual. Y como son números naturales, van de uno en uno. O sea, 2, 3, 4, 5. Entonces, step significa que voy a ir de uno en uno. Entonces le pongo 1 y le doy igual. Ella me construye ya la tabla. Me está diciendo que mi tabla es esta de acá, que el 2 le corresponde al 4, pero sabemos que el número 2 no lo incluyo, entonces ese no lo voy a poner. Al 3 le corresponde 7. Al 4 le corresponde 10. Al 5 le corresponde 13, que fue lo que nos había dado hace un rato, ¿verdad? Que por cierto lo voy a apuntar por acá, para que les quede ejemplo el 5. 3 por 5 menos 2 quedaba 13, que es el que tenemos acá. El 6 le corresponde 16. Al 7 le corresponde 19. Al 8 22. No me va a caber, lo voy a seguir acá. Al 9 le corresponde 25. Y finalmente al 10 le corresponde 28, si no me equivoco. 28. ¿Qué quiere decir? Que el conjunto M por extensión, o sea, la lista, son el 7, son los resultados que obtuvimos. 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 y 28. Ese es el conjunto que yo estoy dando en esta parte, que es el conjunto de números de la forma 3x menos 2, que son estos números, que cumplen las características que x es un número natural, o sea, estos son números naturales que van del 2 al 10 sin incluir al 2. Del 2 al 10, pero no incluyen al 2. Entonces lo que uno hace es agarrar esto y sustituye. Pero eso se los puede hacer la calculadora, repito, en el modo de tabla. Lo voy a repetir otra vez para que lo puedan ver. Entonces ponen modo tabla 7, ingresan la fórmula. Ella les va a preguntar desde qué número deben empezar. Luego empecé desde el 2. ¿De qué número voy a terminar? En el 10. Voy a evaluar números naturales, por lo tanto va de uno en uno. Y ella me construye la tabla. Yo no tengo que hacerla. Nada más que sí tengo que tener claro que el 2 no se incluye. Entonces, este resultado no lo voy a incluir, el 2 que le toca a 4. Simplemente los demás, el 7, el 10, etc. Esa es la lista de elementos de este conjunto. Esta sería su notación por extensión. Eso lo tienen que tener un poquito claro para cuando analicemos unión y intersección de conjuntos. Y sobre todo que va a ser muy útil para cuando estudiamos funciones. Porque para el análisis de funciones es muy importante darnos cuenta de estas características. ¿Qué elementos son los que vamos a sustituir en nuestra fórmula? Para cuando veamos funciones va a ser muy útil.